Testigos de Jehová y la sangre. Hay mucha desinformación sobre este tema, acusaciones, críticas, así que vamos a aclarar el asunto en este vídeo. Contestaremos 5 preguntas que la gente se hace sobre los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Y si eres de otra religión cristiana, quédate igualmente porque esto está basado en la Biblia. Primera pregunta. ¿Por qué los testigos de Jehová no aceptan sangre? Aunque también podríamos decir, ¿por qué los cristianos no deben aceptar sangre? La razón principal es porque es un mandato bíblico. La Biblia dice que al principio Dios le dio tanto a los hombres como a los animales la vegetación como alimento. Luego Dios dijo, vean, les doy todas las plantas de la tierra que dan semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esto será su alimento. Y a todos los animales salvajes de la tierra, a todos los animales voladores de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, les doy toda la vegetación verde como alimento. Y así ocurrió. Vamos, que eran vegetarianos. Pero la cosa cambió justo después del diluvio. Dios le permitió a los humanos comer carne, pero con una condición. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Tiempo después, cuando Jehová le dio a los israelitas la ley mosaica, les dijo lo mismo, que no podían comer la sangre, como podéis comprobar en Levítico 17:10 o Deuteronomio 12:23. Y más adelante, en el tiempo de los apóstoles, se seguía exactamente la misma norma, como podéis comprobar en Hechos 15:29. Así que ha sido una constante en la historia humana el hecho de que Dios ha prohibido a los seres humanos el consumo de sangre. Pero, ¿exactamente por qué? Pues Levítico 17:14 dice en parte, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre. Así que para Dios, la sangre representa la vida. Como toda la vida le pertenece a Dios, nosotros no podemos usar la sangre porque estaríamos reclamando un derecho que solo Dios posee. Por eso no bebemos o comemos alimentos que lleven sangre. Y tampoco nos la transfundimos porque es básicamente lo mismo. Si te dicen que te abstengas de drogas, ni te las fumas ni te las inyectas. Si te dicen que te abstengas de comer antes de una prueba médica, ni ingieres por la boca ni te metes suero intravenoso. Si la Biblia te dice que te abstengas de sangre, ni te la bebes, ni te la transfundes. Segunda pregunta, ¿pero acaso no son buenas las transfusiones en sentido médico? Pues no. O sea, sí tienen cosas buenas en el sentido de que pueden restablecer el volumen sanguíneo de alguien que lo necesita, pero tienen muchas desventajas. El primer problema es la posibilidad de sangre contaminada, que es mucho más alta de lo que la gente se cree. En la década de los 80, más de 1000 canadienses se contagiaron de SIDA mediante sangre y derivados sanguíneos infectados. El periódico O Estado de Sao Paulo dijo que los médicos brasileños están buscando alternativas a las transfusiones de sangre a fin de reducir el riesgo de contagio de SIDA y de hepatitis de sus pacientes. Lo mismo sucedió en Italia y en otros países. El Dr. Terence J. Sacchi, profesor clínico adjunto de medicina, dijo: aunque las transfusiones de sangre son más seguras que antes, aún tienen sus riesgos, entre ellos las reacciones inmunológicas y el contagio de hepatitis y enfermedades de transmisión sexual. Este libro sobre la sangre reconoce lo siguiente. Algunos médicos sostienen que la sangre halógena, sangre de otras personas, es un fármaco peligroso y que si se le aplicaran los mismos criterios que a otros fármacos, se prohibiría su uso. A finales del 2004, el profesor Bruce Spice hizo el siguiente comentario sobre transfundir un componente principal de la sangre en operaciones cardíacas. Son pocos los artículos médicos, si acaso alguno, que apoyan la idea de que las transfusiones de veras contribuyen a la mejoría del paciente. Es más, especificó que en casi todos los casos, a excepción de los traumatismos, pueden hacer más daño que bien, pues aumentan el riesgo de neumonía y otras infecciones, así como de infartos y apoplejías. Otro doctor escribió: hoy en día probablemente no se aprobaría el uso de la sangre como medicamento, pues no satisfaría los criterios de seguridad de la administración de alimentos y fármacos. La sangre es un órgano del cuerpo y la transfusión es, en realidad, un trasplante de órgano. Es muy posible que en un futuro muy cercano se eliminen por completo las transfusiones. Este procedimiento no solo es costoso y peligroso, sino que además no suministra la alta calidad de atención que merecen los pacientes. En un artículo sobre los riesgos de las transfusiones de sangre, la clínica Excellence Commission de Australia afirmó: la transfusión de sangre es un trasplante de tejido vivo. En todo trasplante, el cuerpo humano tiende a rechazar cualquier elemento extraño. Esto implica muchos riesgos para la salud. Las transfusiones de sangre humana procedentes de los bancos de sangre hacen más daño que bien a la mayoría de los pacientes, señala un informe del Centro Médico de la Universidad de Duke en Carolina del Norte.
El Dr. Charles Hagen, director de los servicios de transfusión de sangre de un hospital de Massachusetts, va más allá. Es la sustancia más peligrosa utilizada en la medicina. Brian McClelland, director del servicio de transfusión sanguínea de Edimburgo y sudeste de Escocia, ruega a los médicos que recuerden que una transfusión es un trasplante. Administrarla no es una decisión que se debe tomar a la ligera. La obra Técnicas de la transfusión de sangre habla de enfermedades infecciosas relacionadas con las transfusiones, tales como el sífilis, la infección por citomegalovirus y la malaria. También dice, hay informes de que hay otras enfermedades que se transmiten por la transfusión de sangre, entre ellas infecciones por el virus herpético, mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis, tripanosomiasis, brucelosis, tifus, filariasis, sarampión, salmonelosis y fiebre de las garrapatas del Colorado. La revista en inglés Cancer dio los resultados de un estudio que se celebró en los Países Bajos. Demostró cómo los pacientes de cáncer que no recibieron transfusiones de sangre tenían mayor esperanza de vida. Sobre el cáncer de colon, y después de 5 años, sobrevivió el 48% de los pacientes de este estudio que aceptaron transfusiones, mientras que de los que no recibieron sangre sobrevivieron el 74%. En otro estudio, en la Universidad de Carolina del Sur, se examinaron a 100 pacientes a quienes se operó de cáncer. Tras la operación, el cáncer reapareció en el 65% de los pacientes que aceptaron transfusiones, mientras que solo reapareció en el 14% de los que no habían recibido sangre. Para el cáncer de boca, faringe y la nariz o los senos frontales, la tasa de reaparición fue del 71% con transfusiones y 31% sin transfusiones. Después de todo esto, no nos sorprende que la revista Pathologist mencionó la negativa de los testigos de Jehová a aceptar sangre y dijo: existen numerosas pruebas que apoyan su opinión, a pesar de que los bancos de sangre se pronuncian en contra. Entonces, si tienen tantos riesgos, se supone que se tendrá mucho cuidado a la hora de decidir hacer una transfusión, ¿no? Pues no. Y es que este es el segundo problema, que muchas veces las transfusiones de sangre son innecesarias. La doctora Teresa L. Klenshaw, que sirvió en la Comisión Presidencial sobre la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana, calcula que tan solo en Estados Unidos se suministran anualmente más de 2 millones de transfusiones de sangre innecesarias. A este respecto, estos especialistas dicen lo siguiente: en el caso de los pacientes normales, no considero que se requiera por norma una transfusión sanguínea en ninguna de las intervenciones abdominales habituales. La mayoría de los facultativos administran las transfusiones automáticamente y de forma liberal e indiscriminada. No es así en mi caso. La cirugía sin sangre no es solo un recurso para los testigos de Jehová, sino para cualquier paciente. Creo que todos los facultativos deberían utilizarla. Todos los que trabajan de algún modo con la sangre y se preocupan por los pacientes quirúrgicos deberían plantearse la cirugía sin sangre. Así que las transfusiones de sangre tienen riesgos, y tanto especialistas como estudios avalan que las operaciones hechas con alternativas a las transfusiones sanguíneas tienen mejores resultados. Tercera pregunta. Entonces, ¿rechazan los testigos de Jehová absolutamente todas las transfusiones? Aún con todo lo que hemos visto, los testigos de Jehová no rechazamos automáticamente todas las transfusiones, sino solo aquellas que consideramos sangre. La sangre se puede transfundir completa o dividirla en fracciones y transfundir solo la parte que el paciente necesita. Estas se llaman fracciones sanguíneas y muchos testigos de Jehová las aceptan. Pensemos en un coche. Esto es un coche. Pero, ¿esto es un coche? ¿Y esto? Esto ya es solamente un volante. Sí, de un coche, pero no es un coche. Esto es una casa. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Lo que quiero decir es que cuando nos ponemos a subdividir algo, llega un momento en que esa pequeña parte no es lo mismo que el objeto completo. Pues lo mismo pasa con la sangre. Como decíamos al principio, la Biblia dice que nos abstengamos de sangre, pero una pequeña fracción pudiera no considerarse sangre. Los glóbulos blancos componen el 1% de la sangre, y estos se pueden dividir en pequeñas fracciones como por ejemplo los interferones. Estos pueden suponer, bueno, no conozco el dato, pero evidentemente menos del 1%, digamos un 0,5% de la sangre. ¿Un 0,5% de la sangre se considera sangre? Pues la respuesta es depende. Como la Biblia no menciona las fracciones sanguíneas, pero la lógica dice que una fracción de una fracción de una fracción de sangre podría no considerarse sangre, es cada cristiano el que decide si le parece bien aceptar una fracción sanguínea o no. Así que algunos testigos no aceptan nada que venga de la sangre, y otros aceptan pequeñas fracciones sanguíneas del componente que necesitan, lo que, por cierto, hace más innecesario aún el tener que hacerse una transfusión completa. Cuarta y más polémica pregunta. ¿Y qué pasa si un médico te dice que o te transfundes o te mueres? Pues básicamente esto es falso.
Vamos a ponernos ya en un caso extremo, donde un paciente llega al hospital con un volumen sanguíneo muy bajo. Aunque por norma se diga que necesita una transfusión, lo que realmente necesita el paciente es restablecer el volumen sanguíneo, lo cual se puede hacer mediante una transfusión, pero también mediante alternativas no sanguíneas, como los expansores de volumen plasmático, es decir, fluidos que ayudan a aumentar el volumen sanguíneo, pero que no son sangre en sí mismos. Acabamos de ver los riesgos de las transfusiones, así que estas alternativas son mucho mejores. Durante un congreso celebrado en Suiza, personalidades médicas de Estados Unidos, Canadá, Europa e Israel analizaron información preparada para ayudar a los facultativos a tratar sin sangre a sus pacientes. Se señaló que, en contra de la opinión popular, la mortalidad de los enfermos que reciben transfusiones sanguíneas es mayor que la de aquellos que no las reciben. En realidad, lo que a veces provoca la muerte de un testigo es precisamente la negativa del médico a operar sin sangre o a hacerlo con suficiente prontitud. Hay cirujanos que no quieren operar si no tienen la libertad de transfundir sangre en caso de que el nivel de hemoglobina descienda por debajo de 10. No obstante, muchos cirujanos han operado con éxito a testigos con niveles de hemoglobina de 5, 2 o hasta menos. El cirujano Richard K. Spence dice: "Lo que he visto con los testigos es que el hecho de tener un nivel de hemoglobina más bajo no tiene relación alguna con la mortalidad". Por ejemplo, en una ocasión se trasladó a una testigo de Jehová a un hospital en estado anémico grave, con un recuento sanguíneo peligrosamente bajo. El doctor no estaba dispuesto a operar sin sangre, de modo que se trasladó a la paciente a otro hospital, donde otro médico también se negó a operarla. Aunque se les explicó a los médicos que era un caso de abandono de paciente, siguieron negándose a operar y fueron relevados del caso. Se trajo a otros 2 cirujanos quienes realizaron la operación sin transfusiones sanguíneas. Descubrieron la causa de la hemorragia y corrigieron el problema. La testigo sobrevivió. Lo curioso es que si esta mujer hubiera muerto, los medios de comunicación hubiesen dicho que se trataba de otro caso de muerte entre los testigos de Jehová por negarse a ponerse la sangre que necesitaba. Hay otros casos de testigos de Jehová que han muerto sin recibir atención quirúrgica, habiendo cirujanos cualificados que podrían haberlos salvado. Un ejemplo: Puerto Rico, noviembre de 1976. Ana Paz de Rosario, de 45 años, dijo que no aceptaría sangre en la operación que estaban a punto de realizarle. Llevando una orden judicial, 5 policías y 3 enfermeras entraron después de medianoche en su habitación de hospital, la ataron a la cama y, en contra de su voluntad, le administraron una transfusión sanguínea. Entró en estado de choque y murió. En la década de los 80, en el Zaire, se descubrió que el 13% de un grupo de niños a los que se le habían transfundido sangre por causa del paludismo habían sido infectados con el SIDA. A otra chica de 17 años que tenía hemorragias menstruales se le administraron 2 unidades de sangre para combatir la anemia. 2 años después, y estando embarazada, descubrió que aquella transfusión que le habían hecho le había contagiado de SIDA. A los 22 años se le manifestó la enfermedad. Además de saber que pronto iba a morir, se quedó con la duda de si le había pasado también la enfermedad a su bebé. Tocante a un estudio canadiense efectuado en 2001, el periódico The Globe and Mail informó que en miles de casos se cometieron errores que por poco condujeron a transfusiones sanguíneas letales. Errores como extraer muestras de sangre del paciente indebido, etiquetar equivocadamente las muestras y solicitar sangre para el paciente equivocado. En Estados Unidos, este tipo de errores causó la muerte de por lo menos 441 personas entre 1995 y 2001. Según dijo un periódico, por cada de 1.000 a 5.000 transfusiones hay aproximadamente una muerte. Por tanto, resulta falsa la frase de "o te transfundes o te mueres", o que los testigos de Jehová dejamos morir a nuestros hijos, porque es exactamente lo contrario. Existe mayor riesgo de muerte debido a transfusiones que debido a no transfundirse. Rescatemos un dato que acabamos de mencionar: 441 muertes entre 1995 y 2001. Eso supone 73,5 muertes al año. En 40 años, 2.940 solo en los Estados Unidos. Digo 40 años porque he investigado cuántas muertes de testigos de Jehová se atribuyen a no transfundir sangre en la comunidad hispanohablante, y he encontrado 9 casos en 40 años. O sea que por cada muerte por no aceptar sangre hay 300 muertes por aceptar sangre. Hagamos un cálculo: 9 testigos muertos por no aceptar sangre en 40 años. Redondeemos a 10 para que sea más sencillo. Esos son 0,25 testigos que mueren al año por no aceptar sangre. A partir de aquí, he hecho una media entre las cifras actuales y las cifras de hace 40 años, y siempre redondeando en mi contra. Al año se han realizado unas 150 millones de operaciones de cirugía mayor, que es donde hay riesgo de muerte. Contando que hay 300 millones de hispanohablantes, les corresponderían 7,5 millones operaciones de cirugía mayor. Hay 1.300.000 testigos de Jehová hispanohablantes,
a los cuales les corresponderían 32.500 operaciones de cirugía mayor al año a testigos de Jehová hispanohablantes. Es decir, que cada operación de cirugía mayor que se realiza sin sangre tiene la probabilidad del 0,000076% de morir por el motivo de no transfundirse sangre. Y eso suponiendo que la causa real de muerte de esos 10 casos sea la que se le atribuye. Porque me apuesto a que varios de esos casos se podrían haber evitado si el personal médico estuviera dispuesto a operar sin sangre desde el principio. Repito, tienes un 0,000076% de probabilidad de que te hagan una operación de cirugía mayor, digas que no quieres transfusiones de sangre y te mueras. ¿Y en serio es un dato tan relevante para que nos critiquen diciendo que nos dejamos morir? Si acabamos de ver que es mucho más probable morirse por una transfusión. Última pregunta. ¿Y qué pasa si un testigo de Jehová realmente se muere por no transfundirse sangre? Si aún con todo lo que hemos dicho, un testigo de Jehová muriera por no aceptar una transfusión sanguínea, estas serían las consecuencias. 1. Habría muerto buscando el mejor tratamiento, porque como hemos demostrado, es más beneficioso abstenerse de transfusiones sanguíneas que aceptarlas. 2. Y más importante, habrá muerto fiel a Jehová obedeciendo sus normas. Otros murieron por predicar, por no ir a la guerra o por obedecer otros mandatos bíblicos. Y en este caso, no hay duda de que Jehová estaría contento con esa persona. Puesto que la Biblia promete una resurrección de los muertos en el futuro, la persona que haya muerto fiel a Dios volverá a vivir. Así que no es tan catastrófico después de todo. El tema de la sangre es muy complejo y seguro que me han quedado cosas por mencionar. Comenta tu opinión y si veo que hay varias cosas sobre este tema interesantes que no he tratado, quizás haga una segunda parte más adelante. Hasta pronto.